Como hemos mencionado antes, en las épocas del cardenismo, mayormente se tuvo una prioridad en generación de empleo y crecimiento en distintos rubros. También se mencionó que gracias a las distintas guerras fuera de nuestro país, México tuvo el llamado milagro mexicano, en el cual la industria se vio beneficiada y el Estado también al tener que producir y generar productos para otros países y obtener ganancias en el aspecto económico. Pero también en las políticas como tal, al verse terminado este tipo de situaciones bélicas, hubo una disminución en la economía como tal o en la producción como tal, ya que no había más demanda de los productos por parte de los demás países, lo cual produjo un decaimiento de este mismo. Y como tal, el gobierno tuvo que salvaguardar y proteger cada negocio como tal para que no se perdiera, lo cual a lo largo de 35 años después tuvo serios problemas y repercusiones este tipo de modelo. En los años 70 mayormente fue denominado como de desarrollo estabilizador. Aquí el país tuvo que estabilizar todos sus sectores como tal. Pero ojo, acá nada más le dio prioridad a ciertos grupos como tal. Auge de la industria fue el más evidente en ese sentido. Los gobiernos de ese momento consideraban que la conversión del sector industrial en un motor de la economía afianzaría la independencia de México con respecto a la venta de productos primarios. En ese sentido, cuando hablamos de productos primarios, pues hablamos de la minería y el petróleo crudo, que fueron de los dos puntos importantes de producción en nuestro país. Fomentó el crecimiento urbano, pues para 1970 era del 48,6%. Aumentó los servicios públicos, sobre todo los relacionados con educación y servicio médico. Al aumentar la población urbana, tuvo que aumentar también el Estado, los servicios como tal, para sustentar la estabilidad de las familias mexicanas, desde un sentido en el cual beneficiaba al gobierno y a las familias. Mejores servicios, mejores apoyos, mejor confianza de los ciudadanos, mejores personas en el ámbito de trabajo laboral. Lo contrario, la agricultura y la industria extractiva se vieron rezagadas. La primera perdió casi el 25% de su importancia relativa y la segunda el 40%. ¿Por qué? Porque pues ya literalmente no se generaba mucho. Mayormente ese fue uno de los puntos en el cual México tuvo que darle más prioridad a la industria como tal, sobre todo al petrolero. Un elemento de importancia que permitió tasas de crecimiento fue la estabilidad de precios con una inflación del 2,3%. ¿Qué nos vienen a decir esto? Estos niveles de tan bajos se debieron a dos razones. Una, se evitó imprimir dinero para financiar el déficit público. ¿Qué quiere decir eso? Literalmente México tuvo que no imprimir dinero como tal, sobre todo para no pagar ese déficit que hubo. Para poder solventar esa parte de la inflación, tuvo que aumentar sus precios como tal o su IVA como tal. El país no experimentó crisis externas que alteraran la balanza de pagos. ¿Qué quiere decir esto? México no experimentó crisis como otros países en los cuales las principales crisis fueron la guerra, como tal, en el cual se detuvo toda la producción tanto de industrias o sectores primarios, secundarios o terciarios. En un sentido podemos ver la crisis de Estados Unidos también. Nosotros vivimos nuestra propia crisis que fue entre la Revolución Mexicana, como tal, que eso lo pagamos aún como tal, desde un sentido en el cual tardó un poco la economía mexicana en estabilizarse hasta nuestras fechas. La economía vivió una etapa brillante que se ponía en entredicho la verdad del crecimiento alarmante. Para finales de los 60, estas alarmas podían verse estructurales y se consideró necesario prevenir, permitiendo, uno, la inversión extranjera, la reducción de la inversión nacional. Dos, cuidar los precios y la calidad de los productos mexicanos. Tres, aumentar la productividad del campo. Y cuatro, aumentar los ingresos públicos. Desde esos sentidos volvió el país a abrirle la puerta a los extranjeros para que invirtieran capital a nuestro país, permitiéndole muchos, pero muchos privilegios como tal. Cuidamos también los precios y la calidad de los productos. Literalmente, estar compitiendo con otros países, mejorar nuestra calidad a un precio razonable o un poco bajo a lo que
se da en otros sentidos. El aumentar la productividad del campo, literalmente, uno de los sectores que se vio afectado también fue la producción del campo, ya que se dio prioridad a la industria como tal. Darle prioridad al campo nos permitió importar productos básicos a otros determinados países y aumentar el rendimiento en la economía de México. Países demandaban productos como maíz, tomate, aguacate, etcétera, zanahoria, papas, nosotros se los podíamos ofrecer. Y aumentar el ingreso público, o sea, aumentar todo lo relacionado a sectores públicos, desde la pavimentación, estructura, hospitales, etcétera. Ahora, hubo un crecimiento insostenible. Mayormente, el declive del modelo ICI de industrialización en sistema inició a partir del último año de 1970. Esto fue durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que ven en esa imagen. La expansión de economía y la sobrevaluación del peso aumentaron las importaciones y disminuyeron las exportaciones, generando un déficit macroeconómico. Cuando hablamos sobre la valuación del peso, aumentaron mayormente el valor del peso, se sobrevaluó de acorde al precio o al cambio en el que se daría como tal. Las importaciones aumentaron, sí, pero disminuyeron las exportaciones. Podíamos importar, pero exportar ya no. Y cuando hablamos de macroeconómicos, hablamos como una parte de la rama de economía que sube las variables reales con el nivel de actividad y su crecimiento en el tiempo. Una inversión, etcétera. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? Oh, claro. Vamos a seguir. Para la época de 1972 y para revertir la contracción se dio a conocer un programa de inversión en proyectos no prioritarios que en lugar de aligerar la economía provocó un déficit. Mayormente son decisiones que el gobierno mexicano tomó extremadamente sin evaluarlas como tal, produciendo una pérdida per cápita de dinero como tal. Esas provocó un déficit en el control de la economía mexicana. Y para poder financiar, el banco tuvo que imprimir dinero, alimentando artificialmente una expansión que llevó a un crecimiento del Producto Interno Bruto. Cuando hablamos artificialmente, mayormente hablamos de que en aras de la necesidad, el banco tuvo que ver la manera de imprimir ese dinero, una copia barata como tal, desde un sentido. Sí, se llevó un incremento del Producto Interno Bruto, pero ¿a qué costo? Imprimir dinero nada más para alimentar esa expansión. La constante impresión aunada a la deuda externa creció provocando el alzamiento de la inflación que llegó al 76% en 1975. Imagínense, la inflación de todos los productos, inflación del valor monetario como tal, y aunada a la deuda externa, aumentaron más nuestra deuda como tal. Al tener una inflación sobre de nuestro producto o del dinero o el aumento del valor de la moneda mexicana como tal, también nuestra deuda, tanto interna como externa, va en aumento, cambia el valor, cambia el, el valor total de lo adeudado. El servicio de la deuda impuso restricciones al futuro desarrollo del país. Literalmente quedamos bajo vigilancia de este sector como tal. Y en este sentido, México tuvo que buscar nuevas formas para solventar gastos y llevar una buena economía de nuestro país.
Para 1978 se anunció el descubrimiento de enormes yacimientos de petróleo, mayormente en Cantar el Dor, en la ciudad de Carmen, Campeche. Hasta eso, está muy gracioso cómo se descubrió el petróleo como tal. Mayormente eso se debió a un pescador. Mayormente la historia ha borrado o olvidado a este pescador que descubrió ese gran yacimiento en sus terrenos, lo cual fue y significó un gran desarrollo en la industria petrolera. Fue uno de los descubrimientos más grandes de nuestro país. El aumento sostenido de los precios del petróleo ocultaron las debilidades de la estructura económica. ¿Y qué quiere decir eso? Mayormente México, su economía se basó en la producción petrolera y así mitigó, pero así pintó nada más la cara a muchos países para que vean que la estructura económica de México no estaba en un declive o era una estructura totalmente insostenible. Sobrevino la expansión de la inversión pública, estimulando a la privada, sobre todo en la industria petrolera. Esta expansión tocó el sector de la agricultura. Sí, ayudó un poco a la agricultura este del sector petrolero y ayudó mucho como tal. Se puede decir que fue una de las épocas semidoradas del país, pero literalmente México, al tener como único sostén de la economía el petróleo, nunca se imaginó cosas que iban a suceder en un futuro no muy lejano. Los niveles de pobreza se redujo, pero el número de pobres aumentó por la tasa de crecimiento poblacional. Mayormente a este tipo de economía que se conoce en nuestra época. Se llama a petrolizó. La economía se petrolizó. Dependíamos del petróleo como tal. Y aquí viene otra parte más importante de la historia de México y contemporánea como tal. El declive total se dio a finales de mayo del 81, cuando el precio del petróleo se redujo y fue imposible mantener un crecimiento alto. Multinacionales petroleras bajan el petróleo como tal, el precio como tal. México, un país que dependía del petróleo como tal, tuvo un gran problema. Los precios bajos y el aumento de la deuda pública obligaron de nuevo a devaluar el peso frente al dólar el 17 de febrero del 82. Un país que nada más dependa de un punto para mantener su economía no podría estar sostenida como tal. Como último recurso, se gestionó en el 82 la venta anticipada de petróleo por $1.000 millones. La crisis se agudizó cuando, ante la situación económica, muchos retiraron sus bancos, alrededor de $23.000 millones dólares, haciendo que López Portillo expropiara la banca privada. Un último intento para mantener las inversiones y el dinero en nuestro país. Fue una jugada estratégica, pero no benefició a México como tal, porque al expropiar la banca privada, México volvía a endeudarse hasta en cierto sentido como tal. A finales del 82, la inflación llegó al 100%, el desempleo se duplicó hasta el 8% y el Producto Interno Bruto se contrajo un 0.5%. México tuvo que endeudarse de nuevo con el FMI. La deuda tanto pública como nacional y la deuda extranjera volvieron a recaer sobre nuestro país, con una economía en declive, con la banca privada y el peso devaluado frente al dólar. Algo que pudo haberse solucionado, pero siendo un país que literalmente dependía del petróleo y esto al decaer, fue un golpe duro en la economía mexicana. Ahora vamos a hablar sobre pautas de comportamiento laboral. Mayormente cuando hablamos de estas, vamos a adentrarnos un poco al cardenismo, en el cual apoyó a los sectores campesino, obrero, popular y militar. Fue su esencia como tal. Mayormente en este rubro también entró el proyecto de industrialización y reformar o formar las bases del Partido Nacional Revolucionario, el antecesor del PRI. Mayormente, este partido era un partido de masas abogado por los derechos de los trabajadores. Mayormente es
parte importante sobre el comportamiento laboral, ya que le daba más beneficios a los trabajadores por medio por un aumento de participación política mediante movilizaciones populares, buscando participación en los asuntos del Estado y la actividad de discusión de riqueza social. Mayormente este es un punto socialista en el cual el gobierno trataba de que el pueblo obrero, el trabajador y el industrial participaran en el ámbito político de nuestro país. Mayormente hubo una política socialista en esa época. También abanderado político del movimiento cardenista fue el sector obrero, como se venía diciendo, a pesar de los ejidos por la reforma agraria. Aunque se diga que uno de los importantes lazos de Cárdenas fue su reforma agraria, no fue tan vial como lo vimos en principio sobre la tendencia a que muchos no tenían los hijos como tal, o era más, o la expropiación de esos territorios. Mayormente fue más por el sector obrero, que tuvo un gran auge, sobre todo por la expropiación petrolera. Dos importantes conquistas del movimiento cardenista fueron la expropiación petrolera y la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943 y la del ISSSTE para los trabajadores del Estado. Y no tendría lugar sino hasta 1960. Pero en ese tiempo fue una de las pautas como tal. Mayormente también se reivindicaron los derechos de la clase trabajadora, donde se plasmó desde la Constitución Política de 1907 en el artículo 23. Aquí literalmente se le privilegió a este sector, a la clase trabajadora, obrera y laboral de nuestro país, en la cual se dieron pautas en la cual se establece la responsabilidad de los patrones en accidentes de trabajo y enfermedades, así como la obligación de observar los preceptos legales sobre higiene y seguridad sobre estos mismos. Los derechos obreros que tiene cada trabajador en nuestro país. Ya había sido planteado en el 17, pero en el gobierno cardenista se plasmó y se dio más pauta. También en la etapa de mayor industrialización durante 1960, la lucha obrera se encontró fortalecida por el movimiento del ISI, del modelo Sistema de Distribución Comercial, ya que por las fuertes aranceles era muy difícil introducir productos de otros países. En ese sentido, sobre el impuesto para exportarlos hacia nuestro país. Así la producción nacional se encontraba protegida y promovida. Ya lo habíamos mencionado antes con anterioridad, en el cual le daban más privilegio por ese modelo a la producción mexicana. Uno de estos pautas era, lo hecho en México está bien hecho. Y todavía sigue apareciendo en las marcas registradas de los productos mexicanos que se realizan actual. Ese es el logo en el que actual, o todavía sigue, no tengo la menor idea si sigue apareciendo ese logo de producto hecho en México, como venden los productos hechos en Asia, hechos en Corea, como tal. A través de Pemex se contrató gente para darle fuerza a la industria petrolera en 1930, destinar recursos para investigación y explotación, tanto en el aspecto del Estado. Aquí el gobierno mexicano implementó esta inversión para futuras fechas. Ahora, del modelo ISI vamos a ver al modelo neoclásico o neoliberal. Mayormente este ya va referido un poco a épocas un poco más recientes. Promulga por reducción la intervención del Estado en la economía y constituye el libre mercado como el mejor garante del crecimiento económico sobre denominadas fallas de mercado. Aquí reduce que el Estado tenga algo que ver con la economía mexicana, no sobre las políticas públicas como tal. La iniciativa privada se encargará de desarrollar los sectores económicos, la privatización de las empresas públicas, la apertura de las fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros, así como la reducción del tamaño del gobierno. Aquí literalmente le daban al sector privado las manos, o el sector económico mexicano, es privilegios para mejorar la economía de nuestro país. Mayormente las políticas recomendadas por la escuela neoclásica neoliberal son las siguientes: la monetaria restrictiva y las fiscales restrictivas. En la primera, se nos menciona que es el aumento a las tasas de interés o reduciendo la oferta de dinero, considerando la disminución de la inflación y reduciendo el riesgo de una devaluación. Muy importante esto. Inhibiendo el crecimiento económico debido a la disminución en el flujo de exportaciones, perpetuando el nivel de deuda interna y externa. Uno de los puntos de la política neoliberal. La siguiente es la restrictiva fiscal, en el cual aumenta los impuestos sobre el consumo, reduciendo los impuestos sobre la producción y la renta.
eliminando regímenes especiales, disminuyendo el gasto público, incentivando la inversión, se sanean las finanzas públicas y se fortalece la eficiencia recaudacional del gobierno. Aquí, ¿qué nos quiere decir? Que de acuerdo al consumo que tengamos o en los productos, va a tener un aumento de su impuesto como tal, de hecho su IVA. Pero también se reducen los impuestos sobre la producción y la renta, tanto de los equipos como la producción de cierta alimentación o cierto equipo como tal. Y se eliminan regímenes especiales, o sea, los privilegios como tal. Se disminuyen los gastos públicos y se incentiva la inversión. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, maestro, todo bien. Bueno, entre los puntos también más importantes vamos a ver lo de la liberalización, que son puntos importantes de esta escuela neoclásica o neoclasicista de la economía mexicana. ¿Cuál es la liberación? Es la apertura internacional para el comercio y las inversiones, incentivando el crecimiento y la distribución de la distribución, permitiendo muchas cosas. En ese sentido, permiten una percepción más amplia en el agente del mercado, sin monopolio su oligopolio. Mayormente cuando hablamos de un monopolio que cierta empresa maneje todo relacionado a su producción como tal. En este caso, si lo hablamos como Pemex, que es un monopolio como tal, o Telmex, una empresa monopólica que abarca ciertos sectores de su mismo rango. La generación de economías de escala, una mayor productividad, porque las empresas se especializan en producir ciertos bienes y no invierten en tecnologías diferentes. El aprovechamiento de ventajas competitivas relativas, mano de obra barata o potentes infraestructuras. Por ejemplo. También el abaratamiento de bienes y servicios, reducir costos de transporte y proteccionismo y el aumento de los niveles de consumo y bienestar derivados de ello. Son de las instituciones que permitió la liberalización en la infraestructura nacional para atraer más inversionistas acá. Entre otros puntos también hay que tomar en cuenta estas definiciones, la privatización, la desregulación y el trato nacional más favorecido, en el cual el primero se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos que los públicos y que el gobierno debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de la riqueza. En un sentido, sí, ya que esos son los que invierten más en su producción, mayormente no solamente viendo en la economía de los demás, sino viendo en su propia economía, ya que ellos mismos están invirtiendo en su propio capital para generar un nuevo capital, nuevos trabajos, etcétera, a cambio de los servicios públicos productivos del gobierno. La desregulación es demasiadas reglas y leyes inhiben la actividad económica y deben reducirse a un mínimo necesario, sobre todo para garantizar el régimen de derechos, propiedad y sociedad, para proporcionar un mayor dinamismo de los agentes económicos. Mayormente la desregulación es cuando cierto país tiene regulaciones como tal, permitirle el libre trabajo sin acatar las reglas o normas como tal, ya que esta, según desde el aspecto económico, desde el punto de clasicismo, limitaba la producción o la economía de mexicana en ese sentido. Sobre todo a las inversionistas extranjeros, en el cual se les da un trato privilegiado para que siguieran aquí y siguieran alimentando la economía mexicana. Y el trato de naciones más favorecidas es el principio de no discriminación significativa, que tratar a los interlocutores comerciales en pie de igualdad, a todos. Las condiciones más favorables de acceso que sean concedidas a un país deben otorgarse automáticamente a todos los demás partícipes en el sistema. En ese sentido, en general, que todos son iguales. Cualquier inversionista, tanto nacional o extranjero, tiene los mismos derechos y mismas condiciones dentro del sistema de nuestro país. En las formas de la DMF se aplica incondicionalmente a pesar de que existen tres excepciones. Cuando hablamos sobre de las agentes de privatización como tal, se van a hablar muchos. En la nación más favorecida, vamos a hablar sobre tres puntos importantes. Existen tres excepciones en las normas nacionales o mercantiles favorecidas, en las cuales vamos a hablar sobre las zonas
de libre comercio, que son acuerdos entre países por los cuales a las exportaciones se les deja imponer un arancel alguno. O sea, en ese sentido, el país puede permitir o no permitir que tenga un impuesto este país a su importación o exportación de productos hacia nuestro país. Uniones aduaneras, Customs Union, zona libre de comercio en las que los países no solo dejan imponer aranceles a las exportaciones entre ellos, sino además adoptan aranceles comunes para importación a países terceros. Y acuerdos preferenciales, en los cuales son entre países industrializados y el desarrollo, por lo cual los primeros dan un trato arancelario preferencial, es decir, aranceles inferiores a los segundos. Aquí es una competitividad, mayormente le doy un privilegio a cierto arancel y a otro. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? No, maestro, todo bien. Ahora, durante el sexenio ya salinista, lo más trascendente fue la firma del Telecán, que entró en vigor en 1994. Y para hablar del Telecán, ¿ustedes qué creen que es el Telecán? ¿O qué significa Telecán? Es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Correcto? Muy bien. Este tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá, hasta en cierto punto fue un poco favorable para México, pero fue más favorable para los países del norte como tal, ya que podían exportar a sus países, a nuestro país, más productos que no contamos con nosotros. Hasta en cierto punto, el tratado de libre comercio fue más beneficioso para ellos. ¿Y eso por qué? Porque ellos contaban con normas de calidad en producción y mayormente sus productos eran más demandados por los mexicanos a comparación de los productos mexicanos. No tendrían un sistema de calidad como los demás países. Era muy difícil exportarlos hasta cumplir con las normas establecidas de cada país. Y mayormente se trataba de permitir el consumo de bienes realizados en otros países y confrontar a los productos mexicanos con la competencia internacional para incentivar la calidad y eliminar la ineficiencia económica. Entre 1992 y 2005, México negoció 12 tratados de libre comercio con 43 países y se adhirió al organismo centroamericano de exportación. Mayormente el sector privado nacional aceptó la eliminación de aranceles. ¿Y esto por qué? Porque este tipo de aranceles los protegía, los cuales incentivaban más la venta y compra de producto nacional que internacional. Y al entrar nuevos productos internacionales, surgía el apartado de una competencia de productos como tal. Intentando estabilizar la economía en otros sectores, en ese sector, el sector agrario, se realizó una reforma ejidal que no dio resultados como se esperaba. El arraigo a la tierra y el vínculo de los campesinos inhibieron la reforma y se oyeron voces de la oposición del EZLN en Chiapas que aglutinaba a los campesinos en oposición a la reforma y al fin del nuevo reparto agrario. Por tanto, aquí el gobierno ya no puede intervenir. Quiso reformar nuevamente el reparto agrario como tal, pero muchos estaban arraigados a sus tierras, los cuales no iban a permitir un cambio en sus reformas o en su vida como tal. Y la oposición de ese entonces, que es el Movimiento Zapatista Liberal Nacional de Chiapas, estalló como tal en contra de esas nuevas reformas, permitiendo el atraso de esto. Ya la crisis de 1994 fue uno de los puntos de partida también importantes que también influyó mucho en la economía de México. Se generó desde los centros de las privatizaciones. Se debió debido a que las instituciones mexicanas no tenían la capacidad de supervisar. En ese sentido, la expansión del crédito expuso el sistema bancario, aunado a la política inflamatoria
antiinflacionaria alertada sobre la sobrevaluación del tipo de cambio de nuevo. Las especulaciones ante la fragilidad del peso aumentaron. El asesinato del candidato del PRI a la presidencia Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo fue un punto también importante, al igual que el asesinato de otro político y economista de México. Muchas partes de eso en la crisis del 94 impusieron reformas tras reformas y ver los cambios para evitar que la economía mexicana se fuera al declive. Aún así, el problema estalló cuando la Reserva Federal de Estados Unidos puso bajo revisión económica a nuestro país y el miedo se desató cuando asesinaron al secretario del Comité Ejecutivo Nacional PRI, José Francisco Ruiz Massieu, que eso hacía reflejar la contracción de las reservas internacionales. Muchos inversionistas esperaron el cambio del gobierno para ver si hubiera una mejora como tal o nuevos privilegios o algo para estabilizar ese miedo como tal. A ver que no había cambios en la política económica mexicana, inició una vorágine contra el peso. Las reservas disminuyeron y la falta de divisas obligó a devaluar el peso ante la salida de 4.500 millones de dólares en inversiones extranjeras. Esa crisis fue una de las más recordadas, igual que las otras dos crisis en la devaluación. Pero esta es una de las más importantes del siglo XX como tal, ya que aquí ya se veía más la política pública y el Estado como tal que intervenían en el factor económico y sobre todo en el miedo de los economistas extranjeros en un país cuya economía estaba en declive. El presidente Cedillo implementó un esquema de rescate para minimizar el impacto en los ahorradores y los intermediarios mediante programas. El sistema de partido monolítico empezó a desmoronarse con la pérdida de mayoría en el Congreso. Las reformas fiscales y petroleras que se llevaron a cabo en el gobierno de Calderón dieron flexibilidad y recursos a Pemex, pero no permitieron de todo el concurso de inversión privada. Reformas exitosas fueron nada más las del IMSS y las del ICE que redujeron la presión sobre el presupuesto, esperando a lo largo plazo alivien la pensión de sus trabajadores. A pesar de que los gobiernos de Cedillo y Calderón trabajaron arduamente, todavía la economía seguía bamboleándose con una inestabilidad muy precaria. Entre el periodo del 98 a 2012 se caracterizó por un lento crecimiento económico. Mayormente, esos gobiernos tuvieron que ver las posibilidades de buscar reformas, movimientos como tal, para que volviera a estabilizarse el país económicamente sin causarle molestias o daños a la economía mexicana y al pueblo de México como tal. Y entre esos, un punto de todo lo que hemos visto, pues se tiene que hablar del empleo. Cuando la integración económica del Telecán mostró un efecto positivo sobre la productividad, igual la llegada de la inversión externa directa a México tuvo un efecto positivo sobre los establecimientos que utilizan o venden insumos a la industria receptoras de capitales foráneos, mayormente el sector de servicios. Tuvo un aumento, tanto específico en o monocultura. En ese sentido, el agropecuario tuvo un alza desde el 2005 hasta el 2011, pero el que más tuvo un auge en ese sentido en la economía mexicana fue el de servicio, mayormente sobre el turismo. Comercio se mantuvo durante el 2005 al 2011 con una estabilidad y la manufactura igual. Más otros no específicos ya serían otro tipo de ámbito de producción mexicana. Los mercados internacionales y el outsourcing tienen más peso en la dinámica laboral. ¿Y qué es el outsourcing? Es un sistema de contratación externa. Consiste en movilizar recursos humanos a una empresa sin que ésta contrate de manera directa al personal. O sea, intermediarios en ese sentido. Y sería todo de este tema.